Saludos, alma luminosa. Bienvenido a este espacio del despertar espiritual donde venimos a comprender y aplicar. Lo que vas a escuchar no es teoría bonita, es una ley operativa de la conciencia. Si esto se entiende, la vida deja de ser una lotería y se convierte en una obra consciente. Neville Goddard no escribe para entretener. Escribe para despertar. La tesis central de este libro es directa, incómoda y poderosa: la conciencia es la única realidad. No hay causas externas finales, no hay azar verdadero, no hay destino impuesto. Todo lo que experimentas es el reflejo exacto de lo que asumes ser. Este libro no pide fe ciega, pide experimentación. Te dice, pruébalo. Cambia el concepto que tienes de ti mismo y observa cómo el mundo, sin pedir permiso, se reordena. Aquí no se habla de pensamiento positivo superficial. Se habla de identidad, de estado del ser, de aquello que afirmas silenciosamente cuando dices, yo soy. Si esto se entiende, la espiritualidad deja de ser evasión y se convierte en poder aplicado. Respira. Afloja la resistencia. Y entremos al núcleo. Capítulo 1. Yo soy. El yo soy no es una frase bonita ni una afirmación motivacional. Es el nombre de la causa primera. Es la conciencia pura antes de cualquier adjetivo. Neville explica que la conciencia es una sola, aunque se exprese en infinitos niveles. No existen muchos yo soy, sino un solo yo soy asumiendo distintos conceptos de sí mismo: rico, pobre, sano, enfermo, amado, rechazado. El error humano es creer que el yo es el rol, la historia o la circunstancia. No lo es. Todo eso son máscaras temporales que el yo soy adopta. Tú puedes olvidar tu nombre, tu edad, tu pasado, pero no puedes dejar de ser consciente de que eres. Ese sentimiento básico de ser es el núcleo inmutable. Aquí está la clave brutal del capítulo. El concepto que tienes de ti mismo determina el mundo que experimentas. No es castigo. No es premio. Es ley. Cuando alguien dice, yo soy débil, yo soy pobre, yo soy invisible, no está describiendo una situación, está organizando la conciencia que luego se manifiesta como experiencia. Por eso las escrituras dicen: deja que el débil diga, yo soy fuerte. No es poesía. Es mecánica espiritual. No cambias la vida luchando contra efectos externos. Cambias la vida redefiniendo quién eres en tu interior. El mundo no te responde a lo que deseas, sino a lo que eres consciente de ser. Ejercicio práctico. Ejercicio base de autoobservación del yo soy. Durante 24 horas, obsérvate sin juzgar y detecta tus frases internas automáticas que comienzan con yo soy. Ejemplos: yo soy torpe. Yo soy siempre el que pierde. Yo soy el que no tiene suerte. Yo soy el que da más de lo que recibe. No las corrijas aún. Solo obsérvalas. Luego, elige una sola identidad limitante y sustitúyela conscientemente por una nueva afirmación sentida, no mecánica. Ejemplo: de yo soy inseguro, yo soy firme y centrado. De yo soy escaso, yo soy suficiente y abundante. Repite la nueva identidad como una aceptación interna, no como un deseo. No pidas, afirma. Citas destacadas. Yo soy es la autodefinición de Dios. Aquello que no afirmes como verdadero de ti mismo no puede manifestarse en tu mundo. Tú eres siempre el yo soy, pero expresas solo el nivel que aceptas como real. Capítulo 2. Conciencia. Neville aquí pone una bomba silenciosa bajo la mesa. Nada existe para ti fuera de la conciencia que tienes de ello. Esto no es idealismo filosófico ni positivismo ingenuo. Es una afirmación radical: la conciencia no es algo que tienes, es algo que eres, y todo lo que llamas mundo es una proyección organizada de ella. Las circunstancias, los objetos, las personas, incluso el cuerpo, no son causas, son efectos visibles. El error humano ha sido siempre buscar la causa en lo externo, cuando la causa está en el estado interno desde el cual se vive.
Neville explica que si existe una causa primera, y debe existir, esa causa no puede producir algo distinto de sí misma. Si la causa es conciencia, entonces todo lo manifestado sigue siendo conciencia, aunque aparezca como materia, eventos o condiciones. Aquí cae otra ilusión popular, la realidad objetiva. Para Neville, no hay un mundo externo independiente de la mente. Lo que llamas realidad es la conciencia cristalizada en forma. El mundo no se mueve por voluntad propia. No conspira a tu favor ni en tu contra. El mundo obedece. Responde mecánicamente a la organización de tu conciencia. Por eso dos personas pueden vivir en la misma ciudad, en la misma época, y habitar mundos completamente distintos. No porque el mundo cambie, sino porque el estado de conciencia cambia. La analogía del imán es clave. El metal no crea magnetismo, lo manifiesta cuando sus partículas se alinean. Asimismo, la conciencia no crea salud, riqueza o amor, los revela cuando está organizada de cierta manera. Salud, abundancia, creatividad, estabilidad emocional, no se fabrican. Se permiten cuando el estado interno es coherente con ellas. Y aquí viene el golpe final del capítulo. Tus reacciones emocionales diarias revelan exactamente dónde vives psicológicamente. No lo que dices creer. No lo que deseas. Lo que reaccionas. Ahí está tu verdadero estado de conciencia. Ejercicio práctico. Ejercicio de diagnóstico de conciencia, brutal pero honesto. Durante 3 días, observa tus reacciones automáticas ante críticas, demoras, dinero, autoridad, rechazo, éxito ajeno. No analices. Solo registra. ¿Reaccionas con miedo? ¿Defensa? ¿Resignación? ¿Envidia? ¿Confianza? ¿Neutralidad? Luego pregúntate sin anestesia. ¿Qué concepto de mí mismo está reaccionando aquí? Ejemplo. Si reaccionas con ansiedad al dinero, conciencia de escasez. Si reaccionas con inferioridad ante otros, conciencia de pequeñez. Si reaccionas con calma, conciencia de seguridad. No intentes cambiar aún el mundo. Cambia el estado desde el cual reaccionas. Citas destacadas. Nada tiene existencia para el hombre salvo a través de la conciencia que tiene de ello. La naturaleza no es causa, es efecto. Tus reacciones revelan dónde vives psicológicamente. Capítulo 3. El poder de la asunción. Este capítulo es dinamita pura. Neville afirma algo que rompe décadas de condicionamiento mental. No manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que asumes como verdadero. La ilusión más peligrosa del ser humano es creer que existen causas externas independientes de su conciencia. Neville lo dice sin suavizarlo: todo lo que te ocurre sucede como resultado de tu estado de conciencia. La asunción es un acto interno, silencioso, constante. No es repetir frases, no es visualizar imágenes bonitas. Es vivir desde un estado interior como si ya fuera un hecho. Aquí aparece una distinción crucial. Pensar en el deseo, soñar. Pensar desde el deseo cumplido, crear. Cuando piensas en algo, lo mantienes como distante. Cuando piensas desde algo, lo encarnas. Neville usa una metáfora poderosa: la polilla y la llama. La polilla no analiza la llama, se convierte en la llama y en ese acto se consume. Así debe morir el viejo concepto de ti mismo para que nazca el nuevo. No hay transformación sin muerte psicológica. No puedes ser el nuevo tú sin abandonar al antiguo. El error común es querer cambiar la vida sin cambiar la identidad. Eso es imposible. El mundo exterior no responde a tus palabras, responde a tu estado dominante. Por eso Neville insiste. Asume que ya eres lo que deseas ser, y vive fiel a esa asunción. No esperes señales externas. No negocies con el tiempo. No pidas permiso a la realidad.
La asunción persistente reorganiza la conciencia, y la conciencia reorganizada debe expresarse como experiencia. La imaginación es el instrumento redentor porque es el único lugar donde puede ser ahora lo que todavía no aparece en lo físico. Cuando el sentimiento del deseo cumplido se vuelve natural, el evento externo es inevitable. Ejercicio práctico. Ejercicio central, la asunción consciente. Elige un solo deseo, no más. Pregúntate: ¿quién sería yo si esto ya fuera un hecho? No imagines el proceso. Imagina el estado final. Cómo caminas. Cómo hablas. Cómo reaccionas. Que ya no te preocupa. Cada noche, antes de dormir, entra en un estado de quietud y asume internamente: esto ya es parte de mí. No repitas frases. Siente identidad. Durante el día, no fuerces nada. Solo corrige suavemente cualquier pensamiento que contradiga tu nueva identidad. Persistencia e intensidad. Citas destacadas. Todo lo que le sucede al hombre ocurre como resultado de su estado de conciencia. Debe ser la cosa misma y no solo hablar de ella. La imaginación es el único poder redentor del universo. Capítulo 4. Deseo. Aquí Neville hace algo que muchos sistemas espirituales no se atreven: reivindica el deseo. No como capricho del ego, sino como impulso evolutivo de la conciencia. El deseo no es algo que te falta. El deseo es la señal interna de que un estado superior de ti mismo ya existe y quiere encarnarse. La confusión humana ha sido creer que el deseo nace de la carencia. Neville afirma lo contrario. El deseo nace de la posibilidad ya presente en la conciencia. Si deseas algo, es porque ese estado ya vive en tu yo soy, esperando ser asumido. Por eso el deseo no se manifiesta por sí solo. No basta con querer. El deseo solo se realiza cuando imaginas que ya eres aquello que deseas ser. Aquí Neville es implacable. No hay escapatoria. No hay atajos. La única vía es una transformación psicológica radical. Mientras el deseo sea visto como algo futuro, seguirá siendo futuro. El deseo se convierte en realidad cuando deja de ser deseo y se vuelve identidad. Asumir el sentimiento del deseo cumplido no es fantasear, es abandonarse al estado deseado, como quien se entrega al amor sin reservas. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas desean, pero no se atreven a asumir. Porque asumir implica soltar la vieja versión de sí mismos, y eso da vértigo. Neville lo dice sin anestesia. El hombre que no está dispuesto a sumergirse conscientemente en su asunción, no está listo para vivir por esta ley, aunque la ley opere igualmente en él, pero de forma inconsciente. Cuando asumes el sentimiento del deseo cumplido con fidelidad, el deseo deja de ser promesa y se convierte en hecho psicológico presente. Y lo que es hecho en la conciencia, debe expresarse en el mundo. Ejercicio práctico. Ejercicio del deseo encarnado. Escribe tu deseo en una sola frase clara. Ejemplo: vivo en estabilidad económica. Soy respetado y valorado. Habito paz y seguridad. Ahora elimina toda sensación de quiero. Reemplázala por esto es así. Cada noche, entra en quietud y pregúntate: ¿cómo me sentiría si esto ya fuera normal en mi vida? Permanece solo en el sentimiento, no en imágenes largas. El sentimiento es la llave. Si durante el día aparece duda, no luches contra ella. Simplemente vuelve al sentimiento asumido. El deseo no se fuerza. Se encarna. Citas destacadas. No hay escape excepto una transformación psicológica radical de ti mismo. El ideal no se manifestará hasta que imagines que ya eres ese ideal. La asunción del deseo cumplido hace del futuro un hecho presente. Capítulo 5. La verdad que te hará libre. Neville arranca sin rodeos. El drama de la vida es psicológico. No es económico, no es social, no es político. Es mental.
Todas las condiciones, circunstancias y eventos de tu vida surgen de una sola fuente, tus asunciones. No de lo que afirmas públicamente, sino de lo que das por hecho internamente. Aquí aparece una división brutal. O eres esclavo de tus asunciones inconscientes, o te conviertes en amo de tus asunciones deliberadas. No hay punto medio. La libertad no viene de cambiar el mundo, sino de controlar la imaginación. Y Neville es claro, la imaginación no es fantasía, es el taller donde se fabrica la realidad. El método es preciso. Formas una imagen interna del estado deseado. Te identificas emocionalmente con ella. Piensas desde ese estado, no en él. Persistes. Pensar en el ideal lo mantiene como posibilidad. Pensar desde el ideal lo vuelve realidad psicológica. Aquí Neville rescata una expresión bíblica mal entendida. Descansar en el Señor. No significa resignación pasiva. Significa reposar mentalmente en el estado deseado, sin ansiedad, sin persecución, sin fuerza. Cuando descansas en un estado, te transformas en él. Siempre. La verdad que te hará libre no es una doctrina externa. Es esta. Puedes experimentar ahora, en la imaginación, lo que deseas vivir en la realidad. Si no hay control de la imaginación ni atención sostenida, ninguna oración funciona. No porque falte fe, sino porque la mente sigue habitando el estado contrario. Neville no suaviza esto. Rezar sin cambiar de estado es hablar al vacío. La libertad aparece cuando entiendes que toda tu vida es una inversión. Cada pensamiento cuenta. Cada imagen sostenida tiene consecuencia. No controlas el destino con fuerza. Lo controlas con dirección interna. Ejercicio práctico. Ejercicio de imaginación controlada. Elige una situación concreta que quieras transformar. Crea una imagen simple, breve, final. Una conversación. Una sensación de alivio. Un gesto de confirmación. Entra en quietud y habita esa imagen como si fuera un recuerdo, no una esperanza. Mantén la atención firme sin esfuerzo, como quien mira algo familiar. Hazlo 5 minutos diarios. Si la mente se distrae, vuelve sin pelear. Esto no es visualizar mucho. Es sentir poco pero real. Citas destacadas. Puedes ser esclavo de tus asunciones o su amo. La imaginación controlada es la llave de la libertad. La verdad que te hará libre es que puedes experimentar en la imaginación lo que deseas experimentar en la realidad. Capítulo 6. Atención. Neville deja claro algo que casi nadie quiere aceptar. No fracasa el deseo, fracasa la atención. La atención es la fuerza que alimenta una idea. Una idea sin atención es inofensiva. Una idea con atención sostenida se vuelve hecho. La atención funciona como un foco. Cuanto más estrecho y concentrado, más poder tiene. Por eso el hombre de doble ánimo, el que hoy cree y mañana duda, es inestable en todos sus caminos. No porque la ley falle, sino porque su atención salta. La atención decide. ¿Qué ideas se fortalecen? ¿Qué estados se consolidan? ¿Qué deseos se encarnan? No es la repetición lo que crea, es la exclusividad. La idea que excluye a todas las demás del campo de la atención entra en acción. Neville insiste. Cuando sabes lo que quieres, debes retirar deliberadamente la atención de todo lo que lo contradice. No es negar la realidad. Es negarle poder. El mundo externo siempre intentará reclamar tu atención, noticias, problemas, recuerdos, temores. Pero cada vez que reaccionas automáticamente, entregas el timón. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría de las personas no controla su imaginación, es controlada por impresiones sensoriales. Por eso viven en estados repetidos. Preocupación, queja, miedo, resignación.
Dominar la atención es pasar de aguas poco profundas a nadar en la profundidad de la vida. Cuando la atención se estabiliza en el sentimiento del deseo cumplido, el estado se vuelve natural, y lo natural se manifiesta sin esfuerzo. Ejercicio práctico. Ejercicio clásico de Neville, el retroceso del día. Cada noche, antes de dormir, recorre mentalmente tu día en orden inverso. Empieza por el momento actual, acostarte. Retrocede escena por escena hasta levantarte por la mañana. No imagines nuevos eventos. Solo revive los que ocurrieron. Este ejercicio fortalece el músculo de la atención. Reduce la dispersión mental. Aumenta el control interno. Hazlo sin tensión. Al principio cuesta. Luego se vuelve natural. Citas destacadas. Una idea es dotada de poder en proporción al grado de atención fijada en ella. Todo progreso depende del incremento de la atención. Tu imaginación es tu mismo ser. Capítulo 7. Actitud. Desarrollo. Neville aquí destruye otra creencia sagrada. No percibes la realidad, percibes tu asunción sobre ella. La actitud no es una opinión superficial. Es la postura interna desde la cual interpretas, reaccionas y actúas. Experimentos psicológicos, citados por Neville, demostraron que lo que una persona ve depende menos de lo que hay allí, y más de lo que espera encontrar. No ves con los ojos, ves con la mente condicionada. Por eso el mundo parece rígido e inamovible para algunos, y fluido y moldeable para otros. La actitud funciona como el molde invisible del cual emergen los hechos. No es que el mundo cambie primero, la actitud cambia primero, y el mundo obedece después. Aquí Neville cita a Emerson y Blake para reforzar una verdad incómoda. Lo que parece ser, es para quien así lo asume. Nada es puro o impuro en sí mismo. Es la conciencia la que califica. Y esto tiene consecuencias prácticas enormes, sobre todo en las relaciones humanas. Neville muestra cómo las conversaciones internas secretas, esas discusiones mentales que nadie oye, son las que moldean la conducta del otro hacia ti. No es magia externa. Es resonancia psicológica. Si asumes que alguien te desprecia, actuarás, hablarás y vibrarás desde ese supuesto, y el otro terminará confirmándolo. No porque sea malo, sino porque responde a la imagen sostenida. Cambiar la actitud hacia alguien no es hipocresía, es reorganizar la causa. Cuando la diseñadora del ejemplo cambió sus conversaciones internas, el comportamiento del productor cambió sin explicación lógica aparente. No cambió el hombre. Cambió la imagen mental sostenida sobre él. La actitud correcta no es ingenuidad, es dominio interno. Ejercicio práctico. Ejercicio de conversaciones internas. Elige una persona o situación conflictiva. Detecta tus conversaciones mentales habituales con ella. Reescríbelas conscientemente. Imagina palabras de reconocimiento. Respuestas amables. Resolución natural. Repite estas conversaciones antes de dormir y en momentos neutros del día. No intentes convencer a nadie externamente. Convéncete internamente. Citas destacadas. Lo que parece ser, es, para aquellos a quienes les parece que es. Tus asunciones determinan no solo lo que ves, sino lo que haces. Los otros solo hacen eco de lo que les susurramos en secreto. Capítulo 8. Renunciación. Desarrollo. Neville empieza con una verdad incómoda para el ego. Aquello a lo que resistes, lo fortaleces. Resistir no es fuerza. Es atención dirigida al problema. Y toda atención sostenida, ya lo sabemos, crea realidad. Por eso la enseñanza, no resistas al mal, no es moralina espiritual. Es ingeniería de la conciencia. Cuando resistes una condición indeseada, la sigues alimentando. Cuando renuncias a ella, le retiras la energía vital. Renunciar no es resignarse.
Renunciar es dejar de reaccionar desde el estado que no deseas. Neville lo explica con claridad. Resistir igual a mirar lo que no quieres. Renunciar igual a girar la atención hacia lo que sí quieres. La Biblia lo expresa simbólicamente. Dar belleza en lugar de cenizas. Gozo en lugar de luto. Psicológicamente, esto significa sustituir estados. Aquí aparece la metáfora de la vid. La imaginación incontrolada crece en 1000 ramas inútiles, preocupaciones, culpas, miedos, quejas. Podar la vid es retirar la atención de pensamientos estériles y concentrarla en el ideal deseado. No luchas contra el pensamiento negativo. Simplemente no lo riegas. La vida más noble y feliz no surge de combatir sombras, sino de habitar estados más altos. Cuando la imaginación es guiada conscientemente, deja de gastar energía en conflictos internos y empieza a producir fruto. Renunciar es, en realidad, un acto de maestría. Renuncias al drama. Renuncias a la reacción automática. Renuncias a la identidad antigua. Y al hacerlo, abres espacio para que el nuevo estado se establezca sin esfuerzo. Ejercicio práctico. Ejercicio de poda consciente. Durante una semana, detecta un pensamiento o emoción recurrente que no te sirve. Cada vez que aparezca, no lo combatas. Di internamente: esto ya no lo sostengo. Lleva la atención, de inmediato, al estado opuesto deseado. De preocupación, confianza. De carencia, suficiencia. De tensión, calma. Hazlo suave, sin violencia interna. La poda efectiva es silenciosa. Citas destacadas. Cuando resistes la maldad, le das tu atención. La imaginación podada sabiamente produce la vida más noble. Da belleza en lugar de cenizas, concentrando tu atención en lo que deseas ser. Capítulo 9. Prepara tu lugar. Este capítulo despeja una obsesión común: ¿cómo va a suceder? La respuesta de Neville es tajante: no es asunto tuyo. Preparar tu lugar no es planificar pasos externos. Es ocupar psicológicamente el estado donde ya eres aquello que deseas ser. Cuando haces eso, el mundo organiza por sí mismo una secuencia inevitable de eventos que te lleva al resultado. A esto Neville lo llama, aunque no lo nombra siempre, el puente de incidentes. La clave es simple y profunda. Todo es tuyo en potencia, pero solo se manifiesta lo que reclamas como identidad. No buscas lo que deseas, lo asumes. No persigues el futuro, te colocas en él con el sentimiento. Neville explica que tus movimientos físicos en el tiempo son precedidos por movimientos psicológicos. Primero te adelantas en la imaginación, ocupas el estado final, y luego, sin darte cuenta, tus decisiones, encuentros y circunstancias empiezan a alinearse para materializarlo. El error humano es creer que el futuro es una prolongación del pasado. La ley de la asunción demuestra lo contrario: el presente se reorganiza desde el estado que asumes ahora. Cuando asumes con fidelidad, el cómo aparece solo. Personas adecuadas. Oportunidades inesperadas. Cambios de actitud. Coincidencias precisas. Nada de eso es azar. Es coherencia de conciencia. Preparar tu lugar es sentirte cómodo en el estado deseado antes de tener pruebas. Es vivir con naturalidad interna desde allí. Cuando el estado se vuelve familiar, el mundo no tiene alternativa, te lleva. Ejercicio práctico. Ejercicio del lugar preparado. Define con claridad el estado final, no el proceso. Pregúntate: si esto ya fuera un hecho, ¿qué dejaría de buscar? Cada noche, entra en quietud y habita ese lugar interno. Sensación de llegada. Alivio. Normalidad. Durante el día, no fuerces acciones para ayudar. Permite que el puente se construya solo. Regla de oro. Si estás ansioso por el cómo, aún no ocupaste el lugar. Citas destacadas.
Aquello que no reclamas como verdadero de ti mismo no puede realizarse por ti. Una asunción construye un puente de incidentes que conduce inevitablemente a su cumplimiento. Ve y prepara un lugar en la imaginación, y allí estarás también en la carne. Capítulo 10. Creación. Neville lanza una afirmación que parece paradójica, pero libera de inmediato. La creación está terminada. No hay nada nuevo que fabricar. Todo, absolutamente todo, ya existe en el ahora eterno. Lo que llamas tiempo es solo la forma en que la conciencia experimenta secuencias. La creatividad no es producir desde cero, es volverte consciente de una porción de la creación ya existente. Cuando creas algo, en realidad lo seleccionas mediante tu concepto de ti mismo. Por eso ocurre el déjà vu, las intuiciones, los presentimientos, no son fallas del cerebro, son ecos de estados ya existentes que rozan tu conciencia. La pregunta clave no es ¿qué puedo crear?, sino ¿qué versión de mí estoy dispuesto a ocupar? Tu concepto de ti mismo determina la ruta de tu atención, y la atención recorre escenas coherentes con ese concepto. Si asumes éxito, tu atención empieza a notar eventos de éxito. Si asumes fracaso, notarás pruebas de fracaso. No porque el mundo cambie, sino porque tu foco cambia. Persistir en una asunción es, literalmente, desplazarte por la creación terminada hasta el segmento que coincide con tu identidad asumida. No fuerzas eventos, te mueves hacia ellos. El error común es intentar hacer que algo pase. Neville dice, imposible. Lo único posible es ser el estado desde el cual eso pasa. Ejercicio práctico, ejercicio de selección consciente. Elige un área de vida, salud, dinero, relaciones. Escríbete esta pregunta. ¿Qué versión de mí ya vive esa realidad? Describe cómo piensa, reacciona y decide esa versión. Durante el día, toma microdecisiones desde esa identidad. No intentes cambiar resultados. Cambia posición interna. Citas destacadas. La creación está terminada. La creatividad es solo una profunda receptividad. Tu concepto de ti mismo determina la porción de la creación que experimentas. Capítulo 11. Interferencia. Interferencia no es sabotaje externo, es intervención consciente. Neville afirma algo liberador. Eres libre de elegir el concepto que aceptas de ti mismo. Ese acto, elegir, es el verdadero poder. No cambias el futuro empujándolo, lo cambias interfiriendo con la trayectoria automática que nace de tu viejo estado. El progreso real es elevarte de un concepto presente a uno más alto. Ese concepto superior ya existe y te está esperando. No lo fabricas, lo encarnas. Aquí Neville aclara dos equivalencias clave. Imaginación igual a el poder creador. Atención igual a el poder que obra en nosotros. Cuando imaginas con atención sostenida desde el estado deseado, interrumpes el curso que habría seguido tu vida si continuabas reaccionando desde el viejo yo. Las escrituras hablan de Cristo en vosotros. Neville lo traduce sin rodeos, Cristo es la imaginación humana. No está en la historia ni en formas externas, está en la capacidad de asumir un estado más alto y vivir desde él. Cuando descubres esto, caen dogmas, miedos y fatalismos. El mundo que fue hecho por la imaginación deja de dominarte cuando reconoces su origen. Interferir es dejar de aceptar pasivamente condiciones externas como autoridad. Es retirar el consentimiento al estado viejo y consentir el nuevo. No hay lucha. Hay traslado. Ejercicio práctico. Ejercicio de interferencia consciente. Identifica un patrón que se repite en tu vida. Reconoce el concepto de ti mismo que lo sostiene. Elige un concepto superior y escríbelo en presente. Durante 7 días, atiende solo a pensamientos y actos coherentes con ese concepto. Cuando aparezca el viejo patrón, no discutas. Cambia de estado. Citas destacadas. Tú eres libre de elegir el concepto que aceptarás de ti mismo. Cristo en ti es la esperanza de la gloria. La imaginación creó tu mundo.
Capítulo 12. Control subjetivo. Neville hace una distinción que cambia todo. No es lo mismo atención objetiva que atención subjetiva. La atención objetiva es reactiva. Está constantemente capturada por estímulos externos, noticias, problemas, conversaciones, recuerdos. En ese modo, la mente es pasajera, no piloto. La atención subjetiva, en cambio, es dirigida desde adentro. Es la capacidad de elegir conscientemente en qué estado mental habitas, independientemente de lo que ocurra afuera. Aquí está la verdad incómoda. La mayoría de las personas cree controlar su vida, pero no controla su atención interna. Por eso el mundo externo parece gobernarlas. Neville afirma que mientras permitas que tu atención sea arrastrada por las apariencias, no podrás alterar tu futuro. El cambio real ocurre cuando retiras la autoridad de lo externo y la devuelves al centro interno, la imaginación dirigida. Control subjetivo no es aislamiento del mundo. Es prioridad interna. Cuando aprendes a dirigir la atención desde dentro, las circunstancias pierden poder. Los estados se vuelven elegibles. La reacción automática se disuelve. Aquí Neville es tajante. El día que controles los movimientos de tu atención en el mundo subjetivo, serás amo de tu destino. Ese día ya no vives según lo que pasa, sino según lo que asumes. El descubrimiento final del capítulo es profundo y liberador. Cristo en ti, y el misterio de los siglos, es tu imaginación consciente. Cuando reafirma su supremacía, todo lo demás se ordena debajo. No hay que dominar el mundo. Hay que dominar el punto desde el cual lo miras. Ejercicio práctico. Ejercicio diario de control subjetivo. Una vez al día. Retírate 5 minutos del estímulo externo. Cierra los ojos y pregúntate: ¿en qué estado estoy viviendo ahora mismo? Si no te sirve, elige otro deliberadamente. Mantén la atención en ese estado sin imágenes largas, solo sensación. Hazlo incluso cuando todo va bien. El dominio se construye antes de necesitarlo. Citas destacadas. La atención puede ser atraída desde afuera o dirigida desde adentro. Cuando obtienes control del movimiento de tu atención, te conviertes en amo de tu destino. Cristo en ti es tu imaginación. Capítulo 13. Aceptación. Neville entra en un terreno sutil pero decisivo, la aceptación. No como resignación, sino como apertura total del estado interno. La aceptación es el momento en que el deseo deja de sentirse como algo distante y pasa a vivirse como hecho psicológico. No es pensar más fuerte, es dejar de resistir. Aquí Neville explica algo que suele pasar desapercibido. Los eventos externos son frutos de estados pasados, muchas veces olvidados. Lo que hoy aparece, de la nada, es, en realidad, la floración de una antigua asunción. Cuando te absorbes emocionalmente en un estado, sea deseado o indeseado, estás asumiendo. Si persistes, ese estado se expresa. La diferencia entre éxito y frustración no es el deseo, es el grado de absorción. La aceptación ocurre cuando el sentimiento del deseo cumplido se vuelve natural. Ya no hay tensión, ni expectativa, ni verificación constante. El estado se vive con la misma normalidad que tu nombre o tu respiración. Neville describe ese instante como el cruce del umbral. El paso del soñar despierto a la realidad interna. A veces se siente como un pequeño shock, porque la imaginación ha sido tan vívida que el mundo externo parece quedarse atrás. Aquí se invierten los papeles. Ya no es el pasado el que explica el presente, es el estado imaginado el que empieza a explicar lo que sucede. La aceptación es el canal por el cual la ley actúa sin fricción. No es fuerza de voluntad. No es lucha espiritual. Es confianza encarnada. Cuando aceptas, las ventanas del cielo se abren solas. No porque ruegues, sino porque ya estás en el estado que recibe. Ejercicio práctico. Ejercicio de aceptación plena. Entra en quietud y trae el sentimiento de tu deseo cumplido. Pregúntate suavemente:
¿Puedo aceptar que esto ya es parte de mí? Si aparece resistencia, no la combatas. Respira y vuelve al sentimiento. Permanece hasta que el estado se sienta simple y normal. Señal de aceptación verdadera. Ya no necesitas comprobar nada. Citas destacadas. La aceptación es el canal de la acción. El paso del deseo a la realización no ocurre en el espacio, sino en la conciencia. Asumir un estado es estar en el espíritu de él. Capítulo 14. La manera sin esfuerzo. Neville introduce un principio tomado de la física, la menor acción posible. En términos simples, la naturaleza siempre elige el camino de menor gasto de energía en el menor tiempo. La conciencia no es la excepción. Trasladado al terreno psicológico, el equivalente exacto de la menor acción es la mera asunción. No empujar, no perseguir, no forzar. Asumir. Aquí cae otro mito espiritual, creer que cuanto más te esfuerzas, más rápido llega. Error. El esfuerzo excesivo indica falta de aceptación. Es señal de que todavía no te colocaste en el estado final. Cuando la asunción es correcta, no hay ansiedad. No hay urgencia. No hay dramatismo. Hay naturalidad. Neville es claro, si la creación ya está terminada, entonces lo que deseas ya existe. Está fuera de tu vista solo porque no coincide con el contenido actual de tu conciencia. Cambia la asunción y la vista se restaura. La asunción es ver con el ojo de Dios, es decir, con la imaginación. No miras la apariencia externa, miras desde el corazón, que para Neville es el verdadero órgano del sentido. Aquí aparece una instrucción clave. El momento presente es el único punto de control. No puedes corregir el pasado ni empujar el futuro. Solo puedes asumir ahora. El futuro se vuelve presente cuando te imaginas siendo ahora lo que serás cuando el deseo se cumpla. Cualquier otra cosa es soñar en vano. La manera sin esfuerzo no es pasividad, es precisión interna. Cuando aciertas el estado, el movimiento externo ocurre solo. Ejercicio práctico. Ejercicio de menor acción. Identifica dónde estás forzando algo en tu vida. Pregúntate con honestidad. ¿Qué asunción correcta haría innecesario este esfuerzo? Asume ese estado internamente. Reduce la acción externa a lo mínimo necesario y observa. Si el estado es correcto, el camino se abre. Si no, ajusta la asunción, no el esfuerzo. Citas destacadas. La asunción es el equivalente psicológico de la menor acción. El futuro debe convertirse en presente en tu mente. Traduce tu sueño en serlo. Capítulo 15. La corona de los misterios. Neville es directo, la asunción es la cúspide del uso consciente de la mente. No es un truco. No es una técnica más. Es el acto supremo de identidad. Aquí une dos misterios cristianos mal entendidos. La Inmaculada Concepción. La Asunción. Psicológicamente, la Inmaculada Concepción es el nacimiento de una idea en tu conciencia sin causa externa. Nadie te la impone. Surge de dentro. Todo deseo auténtico nace así. La Asunción es la coronación, asumir que ya eres eso que fue concebido en ti. Todo ser humano, dice Neville, es María, concibe ideas en su conciencia y está llamado a darles cuerpo. Pero solo lo logra quien asume el sentimiento del deseo cumplido. Aquí aparece una verdad contundente. No obtienes lo que deseas, te conviertes en lo que asumes. Cuando asumes, tu conciencia se eleva automáticamente a un nivel más alto. Y cuando ese estado se objetiva, descubres que tu vida ha cambiado sin lucha. La asunción guía tanto tus actos conscientes como los inconscientes. Decide encuentros, palabras, decisiones, silencios. El drama entero de tu vida ya estaba escrito por tus asunciones. La felicidad no se persigue. Se crea aprendiendo el arte de la asunción. Ejercicio práctico. Ejercicio de coronación.
Toma un deseo que ya hayas trabajado. Di internamente, con calma: esto ya es parte de mí. No visualices. Descansa en esa aceptación. Vive el día como quien ya no necesita demostrar nada. Señal de coronación. Paz interna, no euforia. Citas destacadas. La Asunción es la corona de los misterios. Actúa como si ya poseyeras aquello que buscas. El drama de la vida ha sido escrito por tus asunciones. Capítulo 16. Impotencia personal. Neville introduce una idea que, paradójicamente, empodera: la impotencia personal. No es derrota, es alineación con la ley. La creación ya está terminada. Por lo tanto, no puedes forzar a que algo sea. El intento de forzar nace del ego que cree hacer las cosas. Neville es claro: tú no creas la ley, te amoldas a ella. La analogía del magnetismo lo explica sin misticismo. No creas magnetismo, lo exhibes cuando te alineas con la ley que lo rige. Del mismo modo, no creas resultados, los manifiestas cuando te alineas con la ley de la Asunción. Aquí está el punto fino. Tu única impotencia es no poder violar la ley. Tu verdadero poder es usarla conscientemente. Rendirse no es pasividad. Es dejar de pelear con el cómo y ceder al estado. Cuando cedes al sentimiento del deseo cumplido, la ley actúa sin fricción. La rendición correcta es interna. Rindes la duda. Rindes el control obsesivo. Rindes la identidad antigua. Y, al hacerlo, te elevas como profeta de la ley, no por hablar, sino por vivir desde ella. Ejercicio práctico. Ejercicio de rendición consciente. Identifica dónde estás intentando forzar resultados. Di internamente: me rindo al estado cumplido. Siente el alivio de soltar el control. Permanece unos minutos en el sentimiento de ya estar. La rendición correcta acelera. Citas destacadas. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. No puedes crear la ley, solo ceder a ella. Ríndete al sentimiento del deseo cumplido. Capítulo 17. Todas las cosas son posibles. Este capítulo es un cierre de poder personal. Neville deja claro que no está especulando, habla desde décadas de aplicación consciente de la ley. La afirmación central es simple y absoluta. Todas las cosas son posibles para quien domina sus asunciones. No porque el mundo sea blando, sino porque la conciencia es la causa. Neville insiste en que cada éxito que vivió, y que vio en otros, fue el resultado directo de una asunción sostenida con fidelidad, incluso cuando los sentidos decían lo contrario. Aquí introduce un principio clave de madurez espiritual. Ignorar las apariencias no es negación, es prioridad causal. Las condiciones externas siempre son rezagadas. Llegan tarde. Son el eco de estados pasados. Si reaccionas a ellas, refuerzas el pasado. Si permaneces en la asunción correcta, creas el futuro. La vida cambia cuando dejas de vivir como tú y empiezas a vivir como tu ideal. No se trata de actuar para engañar a otros, sino de habitar internamente una identidad más alta. Neville es contundente. Cuando te rindes con tal intensidad a tu ideal que comienzas a vivir desde él, ya no vives tu vida anterior. Has ascendido de nivel. Y aquí viene la declaración final del capítulo. Dios nunca falla. No como entidad externa, sino como ley operante en la conciencia. Ejercicio práctico. Ejercicio de confianza radical. Elige un deseo que te parezca difícil. Asume el sentimiento del deseo cumplido sin buscar señales. Cuando la mente pida pruebas, vuelve al estado. Repite hasta que el estado sea más real que la duda. La fe aquí no es creencia, es permanencia. Citas destacadas. Con Dios, todas las cosas son posibles. Ignora el estado presente y asume el deseo cumplido. A través del dominio de tus asunciones, dominas tu vida.
Capítulo 18. Sed hacedores. Neville no se anda con diplomacia. Entender sin aplicar es autoengaño. Ser oidor de la ley, leerla, repetirla, admirarla, sin hacer la carne es mirarte al espejo y olvidar quién eres. La palabra, aquí no es discurso religioso, es idea, concepto, deseo. Mirarte en el espejo es verte en la imaginación como la persona que deseas ser. Olvidarte de qué clase de persona eres, es no persistir en esa identidad asumida. La libertad no llega por inspiración momentánea, sino por permanencia. Ser hacedor es mantener vivo el sentimiento del deseo cumplido hasta que gobierne tus reacciones cotidianas. Neville insiste, y repite a propósito. Sin aplicación no hay resultado. Sin hábito no hay dominio. Sin persistencia no hay transformación. La parábola de los talentos es clara. El talento es la capacidad de determinar conscientemente tus asunciones. No usarlo es perderlo, usarlo es multiplicarlo. Aquí se afirma una verdad incómoda para el pasivo. Para poder hacer, primero debes ser. El objetivo de todo anhelo no es tener, es ser. El hacedor es magnético. El oyente es estático. La vida responde al movimiento interno. Ejercicio práctico. Ejercicio del hacedor. Elige una asunción clara para hoy. Vívela en actos pequeños. Tono de voz. Postura corporal. Decisiones mínimas. Al final del día, pregúntate: ¿fui hoy un oyente o un hacedor? Corrige mañana desde el ser, no desde la culpa. Citas destacadas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Para poder hacer, es necesario ser. El talento no utilizado se marchita. Capítulo 19. Esenciales. Neville llega al punto donde ya no hay excusas. Resume la ley de la asunción en 3 esenciales. Si uno falla, el sistema no funciona. Así de claro. 1. Deseo. El deseo no es un antojo pasajero. Debe ser intenso, ardiente y definido. Neville aclara algo crucial. Sin deseo profundo no hay movimiento de conciencia. El deseo es la presión interna que empuja a la conciencia a trascender su estado actual. Los textos bíblicos lo expresan como hambre y sed. Psicológicamente, significa que el estado presente ya no te satisface y estás listo para abandonarlo. Pero cuidado, desear no es fantasear. El deseo verdadero viene acompañado de intención de ser distinto. 2. Inmovilidad física. Este punto suele ignorarse, pero es vital. Neville explica que el cuerpo quieto permite acumulación de fuerza mental. La inmovilidad no es sueño, es un estado cercano. Sentidos relajados. Atención disponible. Imaginación activa. En este estado, la mente deja de dispersarse y la asunción penetra. Por eso recomienda practicar al despertar o antes de dormir. El cuerpo quieto abre la puerta. 3. Asunción del deseo cumplido. Este es el corazón del método. No observar el deseo. Serlo. No pensar en el final, sino pensar desde el final. El secreto no es imaginar mucho, sino disfrutar serlo. Cuando el estado se vuelve placentero y natural, ya estás pensando desde el final. Y en ese punto, la ley ya está en marcha. Neville remata con una verdad incómoda. Esta ley no es moral. Funciona igual para fines nobles o egoístas. Pero los estados innobles traen consecuencias innobles. No castigo, coherencia. Ejercicio práctico. Ejercicio de los 3 esenciales. Define un deseo que realmente quieras vivir. Entra en inmovilidad física, cuerpo quieto, ojos cerrados. Asume el sentimiento del deseo cumplido hasta que sea agradable. Permanece allí sin esfuerzo. Repite. No cambies de deseo cada día. Eso debilita la ley. Citas destacadas.
Con todo tu corazón debes querer ser distinto a lo que ya eres. Aquíétate y sabed que yo soy Dios. El secreto de pensar desde el final es disfrutar serlo. Capítulo 20. Justicia. Neville entra a un terreno delicado y lo limpia con bisturí psicológico. Justicia y pecado no son conceptos morales ni religiosos, son estados de conciencia. Pecado significa errar al blanco. Psicológicamente, no ser quien deseas ser, no alcanzar tu ideal. No hay condena, solo desalineación. Justicia es la conciencia de ya ser aquello que deseas ser. Nada más. Nada menos. Cuando las escrituras dicen, pon fin a tus pecados haciendo justicia, Neville traduce: deja de vivir desde el estado equivocado y asume el correcto. Aquí se desmonta la culpa espiritual. No te salvas por buenas obras ni por sufrimiento. Te salvas cuando cambias de estado. La ley es educativa, no punitiva. Cada efecto sigue a su causa. Si no alcanzas un resultado, no es porque seas indigno, sino porque no estás habitando el estado que lo produce. Neville lo deja claro. No puedes no darle importancia a la justicia, porque solo la justicia salva del pecado. Traducido, solo la identidad correcta produce el resultado correcto. Cuando dices, mi justicia responderá por mí, estás diciendo: mi estado asumido hablará por mí en el mundo. No hay intermediarios. No hay excusas. No hay favoritismos. El mundo responde exactamente al estado que sostienes como verdadero de ti mismo. Y aquí la verdad final del capítulo. Ser justo es vivir desde el final cumplido. Todo lo demás es ruido. Ejercicio práctico. Ejercicio de alineación justa. Identifica un área donde no obtienes resultados. Pregúntate sin anestesia: ¿qué estado estoy habitando aquí realmente? Define el estado justo, el que ya es. Asúmelo internamente sin discutir con la realidad actual. No intentes mejorar el estado viejo. Cámbialo. Citas destacadas. Pecado es errar al blanco. Justicia es la conciencia de ya ser aquello que deseas ser. Solo por justicia puedes ser salvado del pecado. Capítulo 21. La ley vivida, no discutida. En este último tramo, Neville ya no introduce conceptos nuevos. Aprieta el tornillo final: la ley solo funciona cuando se vive, no cuando se debate. Aquí insiste, consciente de que repetirá, porque sabe que la mente humana olvida rápido y vuelve a reaccionar desde el viejo estado. La repetición no es relleno, es entrenamiento. Neville deja claro que siempre estás asumiendo algo. No existe el no asumir. Incluso la duda es una asunción. Cada momento de tu vida es una elección de estado, consciente o inconsciente. La diferencia entre quien domina la ley y quien es dominado por ella no es el talento, ni la fe, ni la suerte, es conciencia sostenida. Aquí remata una verdad incómoda. No hay circunstancias más fuertes que la ley. Si algo persiste, es porque el estado que lo produce sigue vivo en ti. El verdadero cambio ocurre cuando ya no reaccionas como antes. Ese es el primer signo real de transformación. Neville cierra el libro devolviéndote toda la responsabilidad y todo el poder, sin consuelo infantil. No hay a quien culpar. No hay a quien pedir. No hay a quien temer. Solo hay una pregunta operativa. ¿Desde qué estado estoy viviendo ahora mismo? Y mientras esa respuesta cambie, la vida cambia. Ejercicio final. Ejercicio de vida consciente. Durante 7 días, vive con una sola consigna. No reacciono, elijo estado. Cada vez que algo te incomode, detente. Identifica el estado reactivo. Cámbialo deliberadamente por el estado deseado. Continúa el día desde ahí. No busques resultados inmediatos. Busca coherencia interna.
Citas destacadas finales. En cada momento estás asumiendo un sentimiento. El control de tus asunciones es la llave de una vida más noble y feliz. Ignora el estado presente y asume el deseo cumplido. Capítulo 22. El uso correcto de la ley. Neville deja claro que conocer la ley no te hace maestro, usarla conscientemente, sí. La ley de la asunción opera todo el tiempo, pero la mayoría la usa de forma automática, reactiva e inconsciente. Aquí señala un error común. Usar la ley solo cuando algo anda mal. Eso es como respirar solo cuando te estás ahogando. El uso correcto de la ley es preventivo, constante y silencioso. No se trata de corregir crisis, sino de vivir desde estados elegidos antes de que el mundo hable. Neville insiste en que el fracaso no es castigo, es retroalimentación. Si algo no se manifiesta, no hay que insistir más fuerte, sino revisar el estado asumido. La ley no responde a palabras, responde a identidad. No responde a rituales, responde a convicción sentida. Cuando el uso de la ley se vuelve natural, desaparece la ansiedad espiritual. Ya no practicas, vives desde ella. Ejercicio práctico. Ejercicio de uso continuo. Durante una semana. No intentes manifestar nada nuevo. Solo observa desde qué estado vives cada situación. Ajusta el estado, no el resultado. Este ejercicio convierte la ley en forma de vida, no en herramienta de emergencia. Citas destacadas. La ley funciona siempre, la cuestión es cómo la usas. No hay error, solo retroalimentación de conciencia. Capítulo 23. La disciplina interior. Neville aclara algo que incomoda: la libertad requiere disciplina, pero no externa, sino interior. No es rígida ni militar, es fidelidad al estado elegido. La mente indisciplinada salta entre estados según el estímulo del momento. La mente disciplinada elige y permanece. Esa permanencia es lo que solidifica la asunción. Aquí la disciplina no es controlar pensamientos a la fuerza, sino redirigir la atención cada vez que se desvía. No hay castigo, hay corrección amable y constante. La disciplina interior convierte la ley en hábito. Y cuando la ley se vuelve hábito, deja de sentirse como esfuerzo. Ejercicio práctico. Disciplina suave del estado. Elige un estado para el día. Cada vez que lo contradigas, vuelve sin reproche. Cuenta cuántas veces regresas, no cuántas fallas. La disciplina es volver, no caer. Citas destacadas. La disciplina verdadera es fidelidad al estado asumido. La atención regresa tantas veces como sea necesario. Capítulo 24. La fe como estado. Neville redefine la fe: no es creer que algo pasará, es sentirse ya siendo. La fe no mira señales, las produce. Cuando la fe es estado, no hay urgencia. Hay tranquilidad. Y esa tranquilidad es la evidencia de que la asunción está viva. La duda no anula la ley, anula la permanencia. Por eso la fe auténtica no discute con la duda, la supera por hábito. Ejercicio práctico. Fe encarnada. Pregúntate: ¿cómo viviría hoy si esto ya fuera un hecho? Vive solo hoy desde esa respuesta. La fe opera en presente, no en promesas. Citas destacadas. La fe es sentir la realidad del estado asumido. Cuando la fe es estado, el mundo responde. Capítulo 25. El silencio creador. Neville señala un poder ignorado: el silencio. No hablar del deseo, no justificarlo, no explicarlo. Vivirlo en silencio. El silencio concentra la energía. La explicación la dispersa. Por eso muchos pierden lo que quieren al contarlo antes de tiempo. El silencio no es secreto por miedo, es madurez. Ejercicio práctico. Silencio consciente. Durante 7 días, no hables de tu asunción. Vívela internamente. Observa cómo la convicción se fortalece. El silencio solidifica.
Citas destacadas. La imaginación trabaja mejor en silencio. No anuncies, encarna. Capítulo 26. La persistencia. Aquí Neville es tajante: sin persistencia no hay ley. Persistir no es repetir con tensión, es no abandonar el estado cuando nada parece moverse. El mundo tarda porque responde al pasado. La persistencia mantiene vivo el futuro hasta que desplaza al pasado. La persistencia es el filtro que separa a los curiosos de los creadores. Ejercicio práctico. Persistencia limpia. Elige un estado. Manténlo sin evaluar resultados. Ajusta solo el estado, nunca la meta. Persistir es seguir siendo. Citas destacadas. La asunción persistente se materializa. No abandones el estado antes de que el mundo lo alcance. Capítulo 27. El hombre despierto. Neville cierra con una verdad simple y total. El hombre despierto sabe que él es la causa. No culpa, no ruega, no teme. Observa su estado y lo elige. Vive sin dramatismo porque entiende la mecánica. Despertar no es tener experiencias místicas, es vivir responsablemente desde el yo soy. El hombre despierto ya no pregunta, ¿por qué me pasa esto? Pregunta, ¿desde qué estado estoy viviendo? Y al cambiar eso, cambia todo. Ejercicio final. Vida despierta. Antes de reaccionar, elige estado. Antes de hablar, revisa identidad. Antes de dormir, confirma quién fuiste hoy. Eso es despertar en lo cotidiano. Citas finales. El hombre despierto conoce la causa. El yo soy decide. La conciencia es la única realidad. Alma luminosa, si algo queda claro después de este libro es esto. No estás aquí para reaccionar a la vida, estás aquí para causarla. La conciencia no pide permiso. La ley no negocia. El mundo no decide por ti. Decides tú, cada vez que dices, con palabras o en silencio, yo soy. Si este contenido resonó contigo, no lo guardes solo como información. Encárnalo. Suscríbete al canal Gaia Natura Bienestar Holístico. Dale like si sentiste verdad aquí. Y escribe en los comentarios. ¿Qué estado decides asumir a partir de hoy? Porque cuando cambias el estado, el mundo no tiene opción.